En el día de hoy tenemos que hablar de lo que está pasando en los mercados, porque parecería ser que nos quieren engañar. Estamos hablando, señores, de que en las últimas 3 semanas hemos tenido un acontecimiento el viernes y que se prolonga el lunes negativo para el mercado, tanto tradicional como cripto. Llevamos ya así, señores, en estos momentos 3 semanas, habiendo sido el menos grave el que teníamos el viernes pasado, que el día de hoy ya se está recuperando, en los cuales empezábamos el mes de febrero prácticamente con el problema de DeepSeek, esta inteligencia artificial china que iba a acabar con toda la IA. Luego, más aranceles por parte de Estados Unidos y más aranceles por parte de Estados Unidos. En los 3 casos pasaba algo bastante interesante. Todas las noticias las teníamos el día viernes y se prolongaba el pánico hasta el día lunes, como podemos ver en todas y cada una de las veces. Y la pregunta es, ¿nos están engañando? Lo vamos a ver en el vídeo de hoy, pero es que no solamente vamos a ver en el vídeo de hoy eso, sino que vamos a hablar de la posición más corta que se ha visto en la CME, en Ethereum, y por qué esto no afecta al precio. Señores, más de una persona estaría entrando ahora mismo en pánico al ver este gráfico, en la cual habrían acumulado 11.300 contratos de Ethereum en la CME en corto, y Ethereum no cae. Ahora vamos a explicar qué significa esto y por qué no debes temerlo. No solamente hablaremos de eso, sino que esta semana a nivel macroeconómico tenemos bastantes datos, y es que Powell va a testificar 2 veces. Una el día martes a las 4 de la tarde y otra el día miércoles a las 4 de la tarde, teniendo una semana a nivel macroeconómico bastante movida, con el CPI el día miércoles y el jueves con el PPI. 2 noticias que podrían decir qué es lo que va a pasar en los próximos semanas y meses. Dependiendo de cómo esté la inflación y sobre todo de qué nos tenga que decir Powell, se podrán bajar más tipos de interés o no se bajarán en absoluto, y así tomará las decisiones para moverse hacia adelante Donald Trump. Empecemos por lo primero, porque hemos tenido 3 semanas en los que los fines de semana no nos han dejado en paz. Esta última ya ha sido un poquito menos, bueno, más calmado. Y es que hemos tenido las noticias de la IA que iba a acabar con toda la inteligencia artificial, que luego se desmontaban que eran mentiras. Los aranceles de un 25% que se iban a estar aplicando tanto a México como a Canadá, que luego se revertían. Y ahora estamos con unos nuevos aranceles que iban a proponer aranceles tanto a Europa como al aluminio y al cobre. Por ahora no sabemos más datos que los que os acabo de comentar yo ahora mismo, con unas imposiciones de un 10% que todavía no estarían confirmadas. Y todas y cada una de ellas habrían acabado de exactamente la misma manera. El día viernes tenemos pánico, cerramos en rojo. El lunes caemos muchísimo. Viernes cerramos en pánico, lunes empezamos ya cayendo bastante. En todas habríamos tenido gaps bajistas, y es que si nos acercamos a un gráfico de 4 horas vemos exactamente lo mismo para este fin de semana en el que nos encontramos ahora. Cerrábamos, bueno, un poquito bastante negativo, como se puede llegar a ver a continuación, y dejábamos un gap hasta la zona de los 6.000 puntos que para cuando estamos ahora mismo haciendo el vídeo ya se ha rellenado por completo y prácticamente los mercados se encuentran en plena subida. Y la pregunta es, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué Donald Trump o las noticias, porque lo de DeepSeek no sería por culpa de Donald Trump, están decidiéndolo todo hacer un viernes, aprovechando la baja liquidez y sobre todo el lunes a la madrugada, aprovechando la baja liquidez para horas después revertir el movimiento? Aquí solamente se me ocurre una cosa por la que están haciendo esto las grandes mentes influyentes, la gente que tiene poder sobre el mercado. Quieren hacernos pensar que hay un problema más grave del que estamos teniendo en cuenta. Mirar cómo se habrían comportado todas y cada una de las, bueno, grandes miedos que hemos visto durante estas últimas semanas. Gran caída, rebotamos, gran caída, rebotamos, gran caída, rebotamos, sacando con grandes noticias de miedo a todas esas manos débiles. Y es que también se aplica exactamente igual para Bitcoin, que habríamos tenido unas semanas, pues señores, muy bajistas, sobre todo siendo la más dura la que teníamos la semana anterior, habiendo golpeado al precio de una manera escandalosa, sobre todo a las altcoins. Y es que esta última noticia ya bajista ya no habría afectado a Bitcoin. Ya Bitcoin está diciendo, ok, si es que esto no tiene nada que ver conmigo. Por primera vez ya estamos viendo cómo se está agotando esa presión de las noticias. Al principio sí hacían bastante fuerza, sobre todo para liquidar a todos esos largos apalancados y echar a todas esas manos débiles. Pero yo digo lo mismo y lo volveré a decir. Decirme esta caída tan grande que tenemos de Bitcoin, ¿qué tiene que ver Bitcoin con un 25% de aranceles a México y Canadá? Y dime la supuesta caída que tendría que haber habido entre el viernes y el lunes, que al final Bitcoin no ha caído, ¿qué tiene que ver Bitcoin con el aluminio y el cobre?
No tiene absolutamente nada que ver y simplemente están usando esa noticia como excusa para sacar a todas esas manos débiles que aún se están pensando en el movimiento. Y es que esa no es la única noticia negativa que estaremos teniendo durante toda esta semana, sobre todo para las altcoins, que algunas sí habría caído un poquito más durante las anteriores semanas, aunque ya, bueno, más o menos intentan recuperar el movimiento, sino esta que estáis viendo por aquí. ¿Qué significa lo que estamos viendo? Estamos viendo las posiciones que habría en la CME. Como sabéis, señores, la CME no es más que una especie de exchange broker en el cual solamente operan grandes instituciones. Y cuando vemos que en Ethereum se encuentran en la posición más corta de la historia, todo el mundo pensaría que ahora mismo las grandes instituciones están en corto en Ethereum porque quieren hacer que el precio caiga. Y la respuesta, señores, es que no. Esto no es así. Que no se engañen, que no os den miedo con este tipo de noticias, porque lo vamos a ver ahora mismo en el gráfico a continuación. Lo que estáis viendo por aquí, señores, sería estas posiciones de la CME un poquito más desglosadas. Sé que hay muchos gráficos, voy a ir haciendo zoom al gráfico que sea necesario para que lo entendamos y ver cómo esto mismo que está pasando en Ethereum también está pasando en Bitcoin. ¿Por qué? Porque al final todas se comportan de la misma manera. Por pantalla voy a estar haciendo zoom a lo que sería el apartado del Open Interest de la CME en Bitcoin. Recordad, estamos hablando ahora mismo en Bitcoin. ¿Qué es lo que estaría pasando? Exactamente lo mismo que hemos tenido en Ethereum. Los hedge funds, y aquí es importante, única y exclusivamente los hedge funds, son los que habrían estado abriendo posiciones en corto, por valor, señores, de alrededor de 13.000 millones de dólares en la cota más alta, que ahora se estaría reduciendo bastante. ¿Qué quiere decir? Si nos damos cuenta, nadie abre cortos hablando de managers de portfolios, otros tipos de, bueno, brokers, etcétera, y gente que no habría reportado lo que es. Solamente están haciendo cortos los hedge funds. ¿Y por qué es importante que solamente hagan cortos los hedge funds? Porque su operativa no solamente se basa en ganar direccionalmente, quiere decir, con largos o con cortos, sino que tienen operaciones no direccionales, que son operaciones que no tienen por qué ir hacia la dirección que ellos quieren. Abrir un corto no significa que quiere que baje el precio, sino que simplemente podrían ser coberturas o el mágico cash and carry trade. Ahora vamos a hablar de ello en un futuro, pero bajemos rápidamente a hablar en este caso de lo que estaría haciendo Ethereum, porque nos encontramos exactamente en la misma situación por el gráfico de aquí que estáis viendo. Si nosotros cogemos a Ethereum, el apartado de cortos, vemos algo bastante interesante. Justo en las últimas horas se habría incrementado muy bestial las posiciones cortas que hay. Sobre todo, ¿quiénes son los que habrían incrementado esta posición? Los hedge funds. Otra vez de nuevo, sí que es verdad que tenemos algunos en otros, que no conoceríamos su paradero, no sabríamos qué son, y obviamente también no son unas cantidades muy grandes, porque son aproximadamente 1.600 millones en estos momentos. ¿Qué es lo importante? En todo momento siguen siendo los compañeros de los hedge funds. Y vemos algo bastante importante cuando hablamos de Ethereum en esta otra categoría que tenemos por aquí. Cómo se están comportando en comparación a largos y en comparación a cortos en la CME. Vemos algo bastante interesante. Tenemos los hedge funds haciendo cortos y otros haciendo cortos. Y luego, lo más importante, los managers de portfolios comprando Ethereum. Aquí hay que entender las diferentes categorías y qué significa cada uno de estos. Y es que no es lo mismo que un manager de portfolios compre Ethereum en futuros a que un hedge fund se encargue de hacer cortos. Porque un hedge fund se encarga de hacer muchas cosas a la vez, como lo vamos a ver ahora mismo a continuación. Y es que por pantalla estaríamos viendo algo más de información por parte de Glassnode de Bitcoin, la CME y su Open Interest y cómo estarían moviéndose los ETFs de Estados Unidos. Y vemos algo bastante interesante. Tenemos el Open Interest de la CME en esta especie de amarillo anaranjado y las ETFs en rojo. Y vemos algo bastante interesante. Cuando unos compran, los otros también, y cuando unos venden, los otros también venden. Quiere decir, señores, todas estas posiciones que vemos en futuros no son más que coberturas de las posiciones que actualmente se habrían abierto. Y como estamos viendo, sí, han hecho bastantes cortos también en Bitcoin. Vemos ahora mismo Ethereum y nos estamos encontrando con exactamente lo mismo. Desde que estábamos en zona de máximos, los ETFs no han levantado cabeza. No ha habido grandes compras en la parte baja y al no haberlo hecho los ETFs tampoco lo estarían haciendo en estos momentos las compras desde el apartado de la CME. Ahora entendamos una cosa, señores. Cuando tú compras Bitcoin o Ethereum en los ETFs, lo normal en Estados Unidos es abrir cortos en vez de tomar beneficios. Porque recordad una cosa, si tú compras Ethereum en 1.500 en los ETFs y quieres vender porque crees que va a caer más en los 3.000 y vendes parte de tus Ethereums, te toca pagar impuestos sobre las ganancias que habrías generado. En cambio, si crees que vas a ir bajando, simplemente te quieres hacer coberturas, puedes
hacer operaciones en corto en futuros. De esa manera, si el precio cae, pues tendrás que pagar un poco de impuestos sobre los cortos que habías ganado, pero si el precio sube tienes menos exposición y no tienes que pagar impuestos en ninguno de los casos. Algo que hacen sobre todo los hedge funds para intentar hacer que sus clientes paguen los menos impuestos posibles, manteniendo sus posiciones por un largo periodo de tiempo. Y es que es más, quitando que no estamos viendo los datos de los ETFs y que en las últimas semanas no se están comprando casi los ETFs, en comparación a otras veces, tanto Bitcoin como Ethereum, podríamos decir que incluso Ethereum está en mejor forma que Bitcoin. ¿Por qué decimos esto? Miremos este apartado de aquí, posiciones netas de la CME de Bitcoin por categoría. Vemos los hedge funds, como ya sabéis, hacen coberturas sobre los ETFs que tienen. ¿Qué es lo que vemos? Que habrían estado vendiendo grandes cantidades de Bitcoin, hasta los menos 13.000 millones que habríamos hablado. ¿Qué es lo que ocurre? El resto, como son los asset managers, se habrían quedado totalmente parados. No han abierto largos, no han abierto cortos. Ahora nos vamos un poquito más abajo al apartado de Ethereum, en el que estamos viendo los asset managers como en esta última caída han aprovechado para comprar, mientras que por el otro lado los hedge funds y otros habrían estado vendiendo. Como vemos, siguen exactamente la misma lógica. Los hedge funds venden en caídas. ¿Por qué? Porque hacen coberturas. Si el precio sube, compra. Si el precio baja, venden. Simplemente intentan buscar una neutralidad en sus posiciones. Lo que tenemos que tener en cuenta son el resto, los managers de portfolios, mientras que en Bitcoin no están comprando, por el lado de Ethereum se estaría viendo justo lo opuesto. Habrían comprado el dip. Ya habiendo zanjado toda la información que hemos visto sobre estas últimas caídas que estamos teniendo, que sinceramente parecería que las están provocando a posta un viernes y movimientos a la madrugada para aprovechar que no hay liquidez tanto en el mercado tradicional como en Bitcoin y que vemos que esta última caída ya no habría provocado nada de escándalo, ahora mismo tenemos las siguientes noticias macroeconómicas, ya las hemos comentado. Tenemos testimonio de Powell y testimonio de Powell. Dos testimonios de Powell, 2 días consecutivos. Uno antes de que salgan los datos y otro después, cuando ya se sepa qué es lo que habría pasado con el CPI, que en estos momentos estaría esperando que se mantenga la inflación interanual y que aumentase en 1/10 el core CPI, la inflación core. Ahora, ¿qué es lo importante también? Que tenemos un poquito más abajo el PPI de un 0,02 que se esperaría que se mantuviese para el día jueves y aparte los primeros datos de desempleo que se esperaría que fueran subiendo durante las próximas semanas. Porque recordar, Donald Trump está intentando echar a la mayor cantidad de inmigrantes ilegales. Esos inmigrantes ilegales trabajan en Estados Unidos y al estar siguiendo de sus trabajos y volver a sus países, el paro aumentará en las próximas semanas. ¿Qué otra cosa importante estamos dejando para el final del vídeo? Para la gente que de verdad quiera ver los vídeos, porque sinceramente me parece una noticia de haberla sacado al principio de todo, de lo importante que es. Es la cantidad de stablecoins que se están imprimiendo en estas últimas semanas. Para que nos hagamos una idea, señores, en los últimos 7 días, solamente lo que llevamos de febrero, se habría visto que la red de Ethereum habría incrementado en 2.400 millones de dólares y la red de Tron en 2.000 millones de dólares. Aquí tenemos un poquito los datos. Tenemos 2.500 en Ethereum, 2.000 en Tron y 600 millones en Solana y 400 millones en AVAX. Si empezamos a juntar un poquito todas las cifras, nos saldría un aproximado de algo más de 5.000 millones de dólares. Estamos hablando, señores, de que en 7 días, en una semana, habríamos acumulado más de 5.500 millones de dólares. Recordar, en enero, y solamente enero, estamos hablando de enero entero, los 30 días que tenía enero, señores, en todo enero se consiguieron 4.500 millones de dólares. Estamos hablando de que en estos momentos, en una sola semana, habríamos conseguido más dinero. Y es que para que nos hagamos una idea y entendamos la magnitud del incremento que estamos viendo de dinero que se está metiendo dentro del mercado, si se superasen los 10.000 millones de dólares, de nueva liquidez que se está metiendo al mercado, se consideraría uno de los meses en los que más ingresos de capital ha habido. Y señores, no hemos tenido un mes de 10.000 millones de dólares que no haya subido más de un 10% el precio. Y es que los meses que han tenido impresiones, que han aumentado la liquidez en más de 10.000 millones, hemos tenido subidas de un 20, subidas de un 30%, porque la gran cantidad de liquidez que viene al mercado literalmente hace que el precio suba por su propio peso. Ahora mismo estamos teniendo, como hemos comentado, 5.500 millones en una semana. Tenemos una semana buena, la semana de febrero. Si empezamos a tener esta semana que la estamos empezando y es igual de buena que la anterior, y nos plantamos en 10.000 millones en la segunda semana de febrero, abrocharos los cinturones por lo que se puede venir, porque al final, con tanta liquidez en el mercado, el precio acaba subiendo porque se acaba empujando solo.
Algo muy importante a tener en cuenta y esperemos que simplemente no haya sido una semana buena y ya. ¿Qué tenemos en cuenta a nivel de análisis técnico, señores? Una buena noticia. El apalancamiento sigue sin subir. Lo tenemos todavía en zona de mínimos mientras nos encontramos en los 97.600 dólares. Como ya sabéis, mientras que el apalancamiento se mantenga bajo, no hay ningún problema para Bitcoin, porque apalancamiento alto significa bajadas en el precio. Ya estamos comprobando cómo se ha estado comportando y desde que nos encontramos en cotas de 100.000 dólares, estamos en la parte más baja y lo único que ha hecho es decrecer el apalancamiento. Estamos tomándonos un descanso de todo el FOMO que veníamos los anteriores meses. Un descanso más que necesario, porque si no paramos con el FOMO, si no paramos con el FOMO y no paramos, al final lo que acabamos formando es un techo. Porque los techos, señores, ocurren cuando todo el mundo quiere comprar y cuando todo el mundo piensa que no va a parar de subir Bitcoin. Y ahora mismo hay más dudas de las que parecen. Por el otro lado, hablando de las operaciones límite en el apartado del spot, tenemos más compras que ventas. En estos niveles otra vez, señores, acercándonos a cotas por debajo de los 100.000 dólares, vuelve a interesar sobre todo proteger la parte baja, como estarían protegiendo la zona de los 92.000 dólares y los 90.000 dólares. Volvemos a otras cotas alcistas después de haber estado unos días que no sabían por dónde estaban. Y señores, ya estamos viendo, por aquí arriba no hay ninguna barrera. La única barrera importante ahora mismo nos la encontraremos en los 102.000 dólares y luego ya nos tendríamos que remontar a los 110.000, que ya nos pilla bastante lejos. Entonces, desde el apartado del spot, protegiendo ya cualquier caída que tengamos del precio. Una última noticia antes de pasar con el gráfico de TradingView. Michael Saylor, como todos los lunes de todas las semanas, vuelve a decir cuánto habría comprado a lo largo de la semana. En estos momentos sigue manteniendo unas compras relativamente altas, habiendo hecho 7.633 bitcoins en compras, o lo que sería casi 750 millones de dólares. Y algo a tener en cuenta en el corto plazo es cómo estarían las órdenes en spot. Señores, estamos viendo algo bastante interesante. El precio se habría mantenido lateral, cayendo un poquito entre la zona de los 98 y la zona de los 97.000 dólares. Entre medias, prácticamente en el spot todas las órdenes han estado vendiendo. Lo que estamos viendo por aquí, señores, son los diferentes tipos de órdenes que están haciendo en el apartado de spot. Y vemos algo muy interesante. Todo el mundo habría estado vendiendo, salvo uno, que sería en el corto plazo lo que se llamarían los retails, operaciones de 100 a 1.000 dólares. Aquí hay que entender una cosa, señores, posiblemente gran parte de este movimiento están siendo compras de retails, pero recordamos, cuando estamos viendo compras de 100 y 1.000 dólares que acumulan barbaridades de millones de dólares, estamos hablando de que por aquí tenemos el apartado de 800 millones de dólares en compras, empieza a no ser una casualidad. Un retail en órdenes de 100 a 1.000 dólares no es capaz de hacer 800 millones en compras. ¿Qué significa eso? Que pueden llegar a ser pequeñas ballenas o grandes ballenas que lo que quieren hacer es una zona de acumulación. Durante una gran cantidad de tiempo estar comprando 100 dólares cada 30 segundos, 100 dólares cada un minuto, 100 dólares cada 2 minutos, haciendo así que a lo largo de muchos días puedan acumular grandes compras de millones para un posible movimiento alcista. Con todo esto, señores, lo que más me llama la atención del movimiento de Bitcoin de hoy es que no ha sido afectado por los movimientos bajistas. Aquí tenemos el fin de semana, un fin de semana totalmente tranquilo en el que no habríamos bajado ni un poco ante los aranceles de Donald Trump. Y es que ya estas noticias negativas no se las está creyendo el precio. Y poco a poco cada vez les va a costar más tirar el precio con noticias que ya estamos viendo. No afectan a Bitcoin. ¿Qué tienen que ver tarifas en México, en Canadá? ¿Qué tienen que ver tarifas en el cobre y en el aluminio con que Bitcoin suba o Bitcoin baje? Y lo estamos viendo cada vez mejor representado en el precio, que no habría caído en ningún momento. Ahora, ¿qué es lo que se puede esperar para Bitcoin? Pues señores, yo no esperaría mucho en el próximo día, en el día lunes. Más que nada estar lateralizando y con mucho alguna subida para recuperar el precio. Porque recordar que el S&P 500 sigue intentando recuperar el movimiento que hizo el día viernes y Bitcoin podría llegar a ser impulsado por el S&P 500 y el Nasdaq, el mercado tradicional. Lo que nos importa es el martes, con esas noticias macroeconómicas de Powell testificando el martes y de la inflación el día miércoles, que obviamente van a crear bastante volatilidad. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, os haya quedado bastante más claro toda la información que hemos dado al principio, que hay algunas personas que, o por ignorancia o porque no lo sepan, las dan a conocer mal y que las hayáis entendido como realmente son. Espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.